Bienvenidos a la cuarta entrega de Panorama Bíblico. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia, director del Instituto Bíblico Valle del Conlara. En esta oportunidad estaremos estudiando los patriarcas desde Abraham, capítulo 12, hasta Isaac en el capítulo 26 del libro de Génesis. En Génesis capítulo 12 comenzamos a ver el plan de Dios para redimir y restaurar al hombre. Los primeros padres de Israel, comenzando con Abraham, son llamados patriarcas. La palabra deriva de patria, que significa padre, y archein, que significa regir. O sea, patriarca significaría el gobernante de una familia o tribu. Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Obedeciendo a Dios dejó su tierra y se mudó desde Ur de los Caldeos hasta Canaán. Luego Jacob, su nieto, se mudaría a Egipto. El área entre Ur y Egipto es conocida como la medialuna fértil. Los dos extremos de esta medialuna eran Egipto y Caldea, o sea, Babilonia. Estos dos puntos fueron el origen de todos los pueblos y eran ciudades muy importantes para el aprendizaje. Eran grandes centros culturales y de comercio. Los comerciantes viajaban frecuentemente desde Egipto a Caldea. Por lo tanto, el paso obligado era Canaán. Por esta razón, Canaán llegó a ser muy importante para el comercio. Y por eso todos los reyes de aquella época querían controlarla. Abraham fue una de las personas más importantes de la historia. Nació en una familia que no adoraba a Dios. Sin embargo, respondiendo al llamado de Dios, dejó su país, su pueblo y la casa de su padre. Viajó 650 kilómetros desde Harán a Canaán, guiado por Dios. Génesis, desde el capítulo 12 al 25, describe el viaje de Abraham. Los primeros 25 años de Abraham antes de tener a su hijo Isaac se relatan en Génesis 12 al 20. Los últimos 75 años, desde el capítulo 21 al 25. Abraham era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones y siervos. Lo vemos en Génesis 14 con 318 siervos entrenados para rescatar a su sobrino Lot. Los jefes locales lo reconocieron como un príncipe. Por eso mismo hicieron alianzas y tratados de amistad con él. Sin lugar a dudas era un hombre de fe, pero no era perfecto. La hambruna lo presionó a vivir en Egipto, y allí demostró poca fe. Mintió a Faraón por temor a su vida, diciendo que su esposa era su hermana. Más tarde salió de Egipto con regalos, pero habiendo fallado en demostrar su fe en Dios. Las parejas sin hijos podían adoptar un siervo como hijo. Este heredaría todo. Por esto consideró a su siervo Eliezer. Mientras Abraham estaba planeando esto, Dios renovó la promesa de que le daría un hijo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Este es un versículo muy especial. 2000 años después, el apóstol Pablo lo aplicaría para explicar que jamás podremos ser justificados delante de Dios a través de nuestros actos. Porque ninguno es perfecto. Lo único que nos hace justos delante de Dios es la fe. Y de la misma manera que Dios justificó a Abraham por confiar en él, así nos justifica a nosotros por confiar en su Hijo Jesucristo para nuestra salvación y vida eterna. Volviendo a Abraham, Abraham no aprendió la lección la primera vez que mintió y volvió a hacerlo. Sin embargo, Dios una vez más protegió a su esposa Sara de que no la tome otro hombre como mujer, mostrándole al rey Abimelec a través de una enfermedad que no debía estar con Sara. Luego mandó a Abraham a orar por Abimelec y lo sanó. Esperaron 10 años más el hijo prometido. Ya eran ancianos cuando Sara tuvo una idea carnal. Entregó a su criada Agar como segunda esposa, creyendo que si Dios había prometido un hijo y ella seguía siendo estéril, tal vez debía tenerlo a través de su criada. Sin embargo, observamos que cuando Abraham tenía 99 años, Dios rechazó ese plan y le aseguró que su esposa Sara daría a luz al hijo de la promesa. Finalmente nació Isaac, un milagro viviente. Cuando Isaac nació, lo circuncidaron como señal de que pertenecía al pueblo con el cual Dios había hecho un pacto.
La señal del pacto de Dios con Noé era que dejaría un arco iris como testigo. Pero la señal del pacto con Abraham sería la circuncisión para todo aquel que fuese parte del pueblo de Dios. Fue un gran hombre de fe. Donde quiera que iba edificaba un altar. Y esto era un testimonio público de su adoración. La promesa que Dios le dio a Abraham consta de 6 partes. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición a otros, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las promesas se cumplieron a lo largo de la historia. Al crecer las posesiones de Abraham y su sobrino Lot, y encontrarse en la necesidad de separarse el uno del otro, le ofreció elegir primero la tierra a Lot. Lot eligió la que creía mejor para enriquecerse, aunque ésta esté cerca de 2 pueblos perversos, Sodoma y Gomorra, y a causa de su elección egoísta perdió todo. Luego Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería muy numerosa. Le anunció que vivirían en Egipto por 400 años. Y también compartió su plan de destruir Sodoma y Gomorra. Mostró misericordia al prometerle que no lo haría si encontraba 10 justos. Aún así, sin encontrarlos, Dios rescató a Lot y a su familia. Pero sin lugar a dudas, la más grande prueba que debió afrontar después del nacimiento de Isaac fue que Dios le pediría a su hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham obedeció creyendo que Dios podía levantarlo de los muertos. El joven Isaac le preguntó dónde estaba el sacrificio, y Abraham profetizó que Dios mismo se proveería del sacrificio. Dios lo detuvo antes del sacrificio al ver su fe y proveyó un carnero en lugar de Isaac. Este creyente sería el hombre que habría sentido lo que experimentó Dios el Padre al ofrecer a su Hijo Jesucristo para pagar la culpa por nuestros pecados. En el capítulo 24 se cuenta cómo Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Y en busca de Rebeca, quien sería la futura esposa, nos da una lección sobre la oración. El siervo Eliezer tuvo éxito en la búsqueda porque primero oró por la dirección de Dios. Y el Señor lo guió a la antigua tierra de Abraham directamente hacia la mujer que Dios tenía preparada para Isaac. Luego, en medio de una hambruna, Dios repitió sus promesas a Isaac, confirmándole que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Isaac vivió la mayoría de su vida en el sur de Canaán. Génesis 27 describe a Isaac como un hombre de fe profetizando bendición sobre sus hijos. Abraham tuvo otros hijos, Ismael, padre de algunos árabes, y Madián, padre de los madianitas. A cada uno de ellos les dio regalos, pero su herencia fue para Isaac, el hijo de la promesa, la simiente por la cual llegaría quien pisara la cabeza de la serpiente de Edén y rompiera la maldición del pecado. Hasta aquí la 4ª entrega de Panorama Bíblico. Y recuerda que Jesucristo es la promesa dada en el Edén para restaurar tu relación con Dios y tener